Buenos días, estudiantes. El día de hoy les voy a explicar qué es una función a trozos y cómo graficarla en el plano cartesiano. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una función a trozos es una función que se puede definir por diferentes expresiones sobre distintos subconjuntos de su dominio. ¿A qué hace referencia el dominio? A los valores que puede tomar en X una función, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, en cada una de estas funciones nos dan ciertos intervalos y esos intervalos corresponden a los valores que puede tomar cada una de las funciones en su dominio. Para la función constante, que es -2, constante, solo podemos tomar valores menores o iguales que -3. Para la función lineal x menos 1, solo podemos tomar valores entre -3 y 0. Y para la función cuadrática x al cuadrado podemos tomar valores mayores que 0. Bien, también hay que tener en cuenta que si tenemos un menor o igual, en el plano cartesiano vamos a hacer un intervalo cerrado, es decir, que tomamos ese valor. Y si tenemos algo de la forma menor o mayor, simplemente vamos a colocar un circulito. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a que esos valores extremos no los está tomando la función. Bien, comencemos a graficar. La función constante -2 solo se puede graficar para valores menores o iguales que -3. Quiere decir que todos esos valores menores o iguales a -3 toman como valor en y el -2. Entonces, -3 toma como valor el -2. ¿Qué otro? El 4 también toma como valor el -2. El -5 también toma como valor el -2 y así sucesivamente. Bien, la representación gráfica de una función constante siempre va a ser una recta paralela al eje Y, al eje X, perdón. Bien, luego de eso vamos a graficar la función x menos 1, pero ¿en qué intervalo? De -3 a 0. Entonces, si le doy como valor el -3, tendríamos que hacer f de -3, que es igual a sustituir en la función lineal en x menos 1, la x la voy a sustituir por -3. Y obtenemos como valor un -4. Entonces, cuando es -3, tenemos como valor el -4. Pero fíjense que el intervalo es estrictamente menor. Por tanto, voy a comenzar la gráfica con un circulito abierto. ¿Vale? Ahora vamos a tomar como valor el -2. Vamos a hacer f de -2. Entonces va a ser -2 menos 1 y eso equivale a un -3. Y ese valor lo ponemos cerrado porque está dentro del intervalo. Ahora tomamos como valor el -1. Si tomamos como valor el -1, tendríamos que f de -1 sería igual a -1 menos 1. Al realizar esa operación, tenemos que eso es igual a -2, por tanto, tenemos un punto acá. Y por último, tomamos el extremo del intervalo que corresponde a un 0. Y al hacer f de 0, tendríamos 0 menos 1 y tomamos como valor el -1. Quiere decir que cuando tomo el 0 en x, en y, tenemos el -1. Pero como es el extremo y la desigualdad es
estrictamente menor, entonces vamos a hacer un circulito abierto y realizamos la gráfica de esa función. Bien, por último, vamos a realizar la gráfica de la función x al cuadrado. Esa gráfica corresponde a una función o a la gráfica de una función cuadrática. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero tomando valores en x mayores o iguales a 0. Tenemos f de x igual a x al cuadrado. Bien, para iniciar vamos a tomar como valor el 0 en x. 0 al cuadrado pues es 0. Quiere decir que nuestro primer punto de esa función va a quedar en el punto 0,0, en el origen del plano, pero como el intervalo o la desigualdad es mayor o igual, el intervalo es cerrado porque puede tomar ese extremo. Ahora, vamos a tomar valores mayores que 0. Vamos a tomar x igual a 1. Entonces, al hacer f de 1, tenemos que ese 1 al cuadrado es igual a 1. Por tanto, colocamos un punto. Cuando x es 1, en y vale 1. Tenemos un primer punto ahí. Ahora, vamos a hacer la función evaluada en x igual a 2. Quiere decir 2 al cuadrado, que corresponde a un 4. Cuando x es 2, llévale 4. Bien, vamos a tomar otro valor. Vamos a tomar el 3. Al evaluar la función en x igual a 3, tenemos 3 al cuadrado y eso es igual a un 9. Cuando x es 3, en y vale 9. Aproximadamente el punto nos quedaría ahí y realizamos la gráfica de la función. Y de esta forma hemos terminado con la gráfica de esta función a trozos.